Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, amigos y familiares de José Revueltas, Juan Cristóbal y José René Cruz Revueltas, bienvenidos a este recinto legislativo. El nacimiento de José Revueltas no podía tener una fecha más emblemática, 20 de noviembre de 1914, 4 años después de iniciada la Revolución Mexicana. Su formación autodidacta se dio en los primeros años de la etapa constructiva del proceso revolucionario. Su obra literaria es el vivo reflejo no solo de su activismo político y social, sino del contexto de la época, vivido y padecido desde la primera línea. Este homenaje del nacimiento de José Revueltas se da en el marco de los festejos del centenario de Octavio Paz y Efraín Huerta, quienes también nacieron en 1914. José Revueltas era un político militante de izquierda, hombre cabal, íntegro y siempre comprometido con la complejidad social del país convulsionado que lo vio nacer. Llegó a la Ciudad de México con su familia en 1920, antes de cumplir los 6 años de edad. A los 14 años fue acusado de rebelión, sedición y motín por su intervención en un mitin en el Zócalo, razón por la cual estuvo 6 meses en prisión. Se afilió a las organizaciones Socorro Rojo Internacional y al Partido Comunista Mexicano, lo que le valió ser encarcelado nuevamente, ahora en las Islas Marías. En noviembre de 1968 fue detenido y encarcelado en Lecumberri por su activa participación en el movimiento estudiantil, donde permaneció hasta mayo de 1971. Estas experiencias le sirvieron para conocer en carne propia la injusticia y la intolerancia del gobierno, para escuchar las voces de los jóvenes. La experiencia carcelaria lo llevó a escribir en 1941 Los muros de agua, aludiendo a las Islas Marías, y El luto humano, obra por la que le fue otorgado el Premio Nacional de Literatura en 1943. En 1969 escribió El apando, acaso una de las obras que encierra lo que él mismo define como realismo dialéctico, novela en la que narra el tiempo que estuvo preso en el edificio que hoy ocupa el Archivo General de la Nación. Parte de su activismo político pudo ser canalizado en sus escritos plasmados en revistas como Taller, El Combate y El Popular en los años 40. También fue colaborador de los periódicos El Día, El Nacional y Excelsior, y fue editor responsable de Espartaco, órgano de difusión de la Liga Leninista Espartaco en los 60. Desde muy joven, Revueltas pudo ver y plasmar en sus ensayos sobre México un proletariado sin cabeza, la democracia bárbara y los jóvenes revolucionarios del 68 ocupan un lugar privilegiado en su obra, mas no como simples elementos discursivos o de análisis, sino como recreaciones de vivencias. Un hecho que merece la pena resaltar en este homenaje es el genio y aportación de los hermanos Revueltas. Su legado abarcó todas las artes y dio especial sentido al nacionalismo revolucionario, con Silvestre Revueltas en la música, con Fermín en la pintura, con Rosaura en la actuación y con nuestro homenajeado en la literatura. En 1944, la actividad de Revueltas adquirió un camino distinto que lo cautivó, cuando el connotado fotógrafo de cine Gabriel Figueroa lo invitó a trabajar para que adaptara un guión sobre la obra El mexicano de Jack London. Con su mentalidad dialéctica, Revueltas consideraba que el cine representaba la dualidad de movilidad e inmovilidad. Desde entonces inició su actividad en el campo de la cinematografía, con una intensidad similar a la literaria,
realizó más de 50 adaptaciones cinematográficas, de las cuales se produjeron alrededor de 25 películas, entre las que podemos mencionar Que Dios me perdone, de Javier Villarrutia, La otra, de Ryan James, que recibió el Ariel en 1947 por la mejor adaptación a un guión cinematográfico. El Apando, escrita por él y adaptada por él mismo y por José Agustín para el cine mexicano. Tal fue la pasión de Revueltas por el cine que llegó a dar clases en el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas de Cuba. Y posteriormente, en el año de 1964, el recién creado Centro Universitario de Estudios Cinematográficos también lo tuvo, en donde compartió la cátedra con Salvador Elizondo y Manuel Álvarez Bravo, entre otros maestros. José Revueltas fue sensible a la crítica cuando en 1950 sus colegas comunistas calificaron de decadentes dos de sus obras. Revueltas decidió pedir a la editorial que sacara del mercado el libro Los días terrenales y pidió a la empresa productora teatral que se suspendiera las funciones de El cuadrante de la soledad, obra que vale la pena mencionar que se representaba de manera exitosa, dirigida por Ignacio Retes, con escenografía de Diego Rivera y la actuación de su hermana Rosario y de la actriz Silvia Pinal. Diversos especialistas y estudiosos de su trabajo coinciden en que José Revueltas creó y recreó una literatura. La idea de cárcel es una especie de vehículo narrativo en la que aparece como una constante gramatical y de sentido, como encierro, como falta de libertad, como símbolo, como ciudad y como sociedad. La encontramos detallada y de forma abierta en la mayor parte de su producción. Y es que su obra es tan vigente como los problemas sociales que padece este México de la segunda década del siglo XXI. No olvidemos que estamos ante uno de los escritores mexicanos más comprometidos, no solo con su dolor, no solo con el dolor humano, no solo con el arte y la política, sino también con las angustias, con los despojados, con el ignorante y con los presos. Nuestro homenajeado vivió y combatió la injusticia a través de su punzante pluma. Hoy, en esta sesión solemne, conmemoramos el centenario del natalicio de José Revueltas, ilustre mexicano, novelista, cuentista, periodista, dramaturgo, argumentista, guionista y ensayista, quien en sus escritos y en su vida no expresó más que la coherencia de sus ideas políticas, buscando a toda costa plasmarlas en su obra creativa. Sin duda, el mejor de los homenajes que se puede hacer desde este Congreso a José Revueltas es invitar desde esta tribuna al mundo entero a leer y releer sus obras. El genio autodidacta de un hijo y militante de la Revolución, José Revueltas. Muchas gracias, diputada presidenta.